la percepción del conflicto de la gente en Palestina, de la gente en Israel. Y en este sentido, digamos, mi charla va a ser bastante informal. Tengo la ventaja de conocer bastante bien el país, porque me voy más o menos 2 veces cada año a partir del 2004 en Palestina. Entonces tuve la oportunidad de seguir la evolución de los hechos reales, digamos. Y bueno, empezaría hablando un poquito de los factores conjunturales. ¿Por qué en este momento Israel decidió de atacar otra vez Gaza? No es una novedad, como ustedes saben muy bien. Pero ¿por qué decidió hacerlo ahora? Y por qué muy probablemente los israelíes tomaron la decisión juntos con los Estados Unidos. Esta es la primera pregunta conjuntural, digamos así. Bueno, mi interpretación, que no es solamente la mía, digamos, es bastante difundida, es que el corazón del problema se puede relacionar a 2 países importantísimos de la región, Egipto y Irán. Ustedes saben que hay un conflicto, digamos, entre Israel y Irán. Israel tiene miedo, ciertamente, del mundo árabe, pero sobre todo Israel tiene miedo de un país que no es un país árabe, que es un país islámico, pero no es un país árabe, que es Irán, como ustedes saben bien. Y debido al proyecto de armas nucleares de Irán, Israel está pensando desde hace mucho tiempo, digamos, de eliminar a la raíz el problema atacando a Irán. Esto es un punto claro. Hay muchísimos políticos en la Knesset, o sea, en el Congreso de Israel, que explícitamente declaran su intención de atacar a Irán. Políticos de ambas partes, políticos conservadores del Likud y políticos progresistas, digamos así, del Labour Party. Y hay muchísimas declaraciones públicas, oficiales, digamos, sobre el intento de Israel de atacar a Irán. No podían hacerlo antes de las elecciones de los Estados Unidos. Entonces, el primer punto clave es que este ataque empieza después de las elecciones de los Estados Unidos. Exactamente, ese es un punto muy importante y me gustaría llamar su atención sobre eso, exactamente como pasó hace 4 años. Les recuerdo que hace 4 años el ataque de Israel contra Gaza, empezó después de la elección en los Estados Unidos. Tras pocos días, digamos así, de la elección de los Estados Unidos. Les recuerdo también que el ataque de Israel empezó hace 4 años, antes de las elecciones en Israel. A ese tiempo el premier israelí era Olmert. Y esta vez, otra vez, la misma cosa. El premier es otro, el premier es Netanyahu, pero deciden de atacar a Gaza después de las elecciones en los Estados Unidos y antes de las elecciones en Israel. En Israel las elecciones van a ser en enero. Es una estrategia bastante típica de los premiers israelíes de atacar los palestinos antes de las elecciones. En este sentido no hay ninguna novedad, ninguna. Es la repetición idéntica, y eso es el primer punto que me gustaba, digamos, subrayar, la repetición idéntica de los hechos de hace 4 años. En este sentido no hay ninguna novedad. En otros sentidos hay novedades. Y la primera novedad es digamos, la relación con Irán. Ahora Israel tiene más miedo de Irán, del miedo que tenía, digamos, antes de las así llamadas revoluciones primaveras árabes. ¿Por qué tiene más miedo? Porque cambió la clase dirigente en Egipto. Egipto
juntos con Arabia Saudita, es el país más importante de la región políticamente. Cambió la clase dirigente en Egipto, cambió la clase dirigente también en unos países menores, digamos así, de la región, como Tunisia, por ejemplo. ¿Okay? Esta nueva clase dirigente está mucho más cercana a los palestinos de la clase dirigente anterior. En un cierto sentido, Israel perdió un grandissimo amigo con la fine política y física, digamos así, de Mubarak. ¿Okay? Y entonces el miedo que ahora tiene Israel de Irán es mucho más grande. Y eso también se ve en la percepción de la gente, hablando con los israelíes, tienen un miedo fuertísimo, digamos, después de las revoluciones árabes. Y en este sentido, Israel no está feliz para nada de lo que pasó en el mundo árabe en los últimos 2 años, básicamente. Y entonces se están fortaleciendo en Israel las posiciones de los que quieren atacar a Irán. Y la primera cosa que Israel tiene que hacer para atacar a Irán es debilitar las posibles reacciones de Hamas. El ejército israelí que es un ejército fuertísimo, ¿no? Tzahal, todos conocen la organización, la fuerza de este ejército, tiene una debilidad reconocida de los israelíes mismos. O sea, no tienen muchos aviones, para hablar, digamos, de la forma más sencilla posible. Y el miedo que los estrategas de Israel tienen es que si se van a atacar a Irán y hay una reacción de Hamas, toca regresar los aviones. Entonces, primero toca debilitar las capacidades de reaccionar de Hamas en la Franja de Gaza. Esto es un objetivo estratégico de esta guerra. En este sentido, no hay ninguna novedad en las relaciones entre Israel y Palestina. No hay ninguna razón específica para que Israel tenga que decidir hoy de atacar a Gaza. Ninguna razón específica relacionada a la relación entre Israel y Palestina. La verdadera razón es este plan, digamos, de atacar a Irán y entonces la necesidad estratégica y militar de debilitar las posibles reacciones de Hamas. Ayer, una declaración oficial de un oficial del ejército de Israel dice que lograron en esos primeros días, y esperamos últimos días, pero quién sabe, del ataque, básicamente anular, se puede decir anular las capacidades de Hamas de reaccionar con misiles a largo, ¿cómo se dice? A largo alcance. Todavía no han logrado, según este oficial, a reducir de forma significativa la capacidad de Hamas de utilizar los misiles a corto alcance. Seguramente en estas declaraciones hay una cierta dosis de retórica, una cierta dosis de exageración. La disproporción entre las fuerzas de las dos partes es tremenda. ¿Okay? Los misiles que utiliza Hamas son misiles que Irán le vende a Hamas y que tecnológicamente hablando no tiene nada que ver, digamos, con la fuerza del ejército israelí. Un hecho importante es que en esos últimos días Hamas intentó lanzar un poco más de 1000 misiles y alrededor del 30%, que es muchísimo, fueron interceptados del sistema antimisiles de Israel. Israel, esa es otra razón militar de esta intervención, está probando, digamos así, el nuevo sistema antimisiles que tienen.
Y está funcionando muy bien, porque el 30% de interceptación es un porcentaje altísimo. ¿Por qué los Estados Unidos están, digamos, apoyando a esta decisión de Israel de preparar la intervención hacia Irán? Digamos así, no es una pregunta sencilla, porque hay argumentos en favor de un apoyo de los Estados Unidos y argumentos en contra de un apoyo de los Estados Unidos. El argumento potencialmente en contra, digamos, es que porque la región es la región más importante del mundo por los Estados Unidos, por los recursos económicos, por el petróleo y todo eso. Eso es evidente, obvio. Los Estados Unidos no pueden perder esa región. Es un elemento de realpolitik clarísimo. ¿Qué tienen que hacer para no perderla? Evidentemente siempre hay dos posibilidades extremas, ¿no? Una posibilidad es la búsqueda del consenso. Eso era el primer Obama. No sé si ustedes se acuerdan el discurso de Obama a la Universidad del Cairo después de su primera elección. Fue un discurso importantísimo. Yo estaba en Palestina. Este discurso suscitó una esperanza maravillosa y fuertísima en el mundo árabe. No fue solamente un discurso retórico desde la perspectiva de los árabes. Era el discurso de la esperanza, digamos. Y por la primera vez, un presidente de los Estados Unidos hablaba, digamos, con el mismo lenguaje formal de los palestinos y de los israelíes. Era la primera vez, digamos, en la historia de los presidentes de los Estados Unidos. Después la actitud de Obama cambió totalmente, cambiaron también todos los asesores de política del Medio Oriente que Obama tenía. Sacó del trabajo todos los asesores del primer año, digamos así, y regresó, de hecho, a muchos asesores de la era Bush. ¿Okay? Y entonces Obama estaba empezando la estrategia de la búsqueda del consenso para no perder esta región y abandonó esta estrategia después del primer año de su primer mandato. ¿Okay? La esperanza que tenían, pero esta vez era una esperanza mucho más débil, muchos árabes, era que con el segundo mandato Obama podía regresar a esta estrategia de la búsqueda del consenso, porque el segundo mandato es el último, no tiene más la necesidad, digamos, del consenso de la lobby judía, que es muy fuerte a Washington, etcétera, etcétera. Por eso había un poquito esta esperanza. Pero la verdad es que los hechos de estos días nos dicen de forma clara que los Estados Unidos están escogiendo la segunda estrategia para guardar el control de la región, que es la estrategia militar. ¿Por qué lo están haciendo? Porque cambió el régimen en Egipto. Cambió el régimen en Egipto de forma, digamos, afuera del control de los Estados Unidos. Después de muchísimos años pasó en Egipto algo que los Estados Unidos no habían planeado. Esa es una novedad histórica importantísima. ¿Okay? Y también es un señal, digamos así, potencial de la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Los Estados Unidos se están progresivamente debilitando, digamos así, pero todavía tienen poder. Entonces yo no enfatizaría este elemento de la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos, que es un proceso real, pero es un proceso histórico, lento. No es algo que va a pasar mañana por la mañana. Entonces, frente al cambio de régimen en Egipto, los Estados Unidos han decidido que toca reconquistar la región con la fuerza.
Y el apoyo evidentísimo que también en las declaraciones de Obama de esos últimos días le están dando a Israel es parte de esta estrategia, debilitar las reacciones posibles de Hamas para empezar con Irán, después tal vez con Siria. Y básicamente el punto clave es reafirmar el predominio sobre la región frente a un cambio inesperado, a un cambio que no estaba planeado por los Estados Unidos y un cambio tremendamente peligroso, porque lo repito, los dos países claves que los Estados Unidos no pueden perder son Arabia Saudita y Egipto. ¿Okay? Arabia Saudita todavía la tienen muy fuertemente en las manos con la familia real, digamos así. Egipto no la tienen más fuertemente en las manos. Eso es un punto geopolítico que a mí me parecía fundamental. Se me olvidaba, hace 2 días el rabino se dice, el rabino jefe de United Kingdom, de Inglaterra, declaró que el ataque a Gaza had something to do with Iran. Tiene algo que ver con Irán. Entonces también los israelíes lo dicen, no solamente los no israelíes. Hay otro elemento que me gustaría subrayar, otro elemento, digamos, conjuntural. Un elemento importante para entender la reacción, digamos, de la gente en Gaza es esto. Ustedes saben que en Gaza viven 1,5 millones de personas. Es la región del mundo con la densidad de población más grande al mundo, la más elevada. ¿Okay? De esos 1,5 millones de personas, alrededor del 40% son los palestinos de la Nakba. La Nakba es el término con el que los palestinos identifican los días del 48, del 1948, en los que fueron sacados de sus casas. Palestinos cuyas familias eran propietarias por siglos de tierras, casas, etc., fueron sacados de sus casas en la guerra del 48, en el día de la Nakba. Nakba en árabe significa tragedia, es la peor tragedia que uno puede imaginar, ¿okay? Y todavía este día se llama el día de la Nakba. Y bueno, el 40% de la gente que vive en Gaza son los palestinos de la Nakba, o sea, palestinos que fueron sacados de sus casas en el 48. Y durante una campaña de limpieza étnica, no sé si se puede utilizar esta expresión en español, pero claramente fue eso, una campaña de limpieza étnica. En este territorio, en Gaza, no hay, digamos, tal vez ustedes se acuerdan el así llamado disengagement de Israel de Gaza en el 2005. Ariel Sharon, uno de los premiers más duros de Israel en la historia de Israel, decidió de irse de Gaza. O sea, todas las colonias que habían en el territorio de Gaza, los settlements, como se llaman, no sé cómo se llaman en español, asentamientos, creo. ¿Okay? Todos los asentamientos de israelí que vivían en los territorios ocupados de Gaza se fueron en el 2005. Y Sharon vendió, digamos así, todo eso como un paso hacia la paz. ¿Vieron? Nosotros nos estamos más colonizando a Gaza. Los israelíes se van de esta tierra. A pesar de las reacciones muy negativas de muchos israelíes. En Israel, abro y cierro una paréntesis, es fuertísima el porcentaje de población que todavía
tiene como objetivo político lo que ellos llaman Eretz Israel, que es la grande Israel. La Eretz Israel es la grande Israel bíblica. ¿Okay? Y la grande Israel bíblica incluye no solamente Gaza, no solamente la Cisjordania, sino también un pedacito muy grande de la Transjordania, que sería la que hoy llamamos Jordania. ¿Okay? En Israel esta posición política es todavía fuertísima, no solamente adentro de los partidos religiosos que tienen sus representantes en la Knesset. ¿Okay? Hay muchísima gente que todavía cree en la idea de Eretz Israel, que es la idea bíblica de Israel. ¿Okay? Bueno, Sharon decidió de sacar de Gaza los israelíes que estaban en los asentamientos. Pero cuando tomó esa decisión, la situación de los palestinos que se quedaron en Gaza empeoró en cambio de mejorar. ¿Por qué? Porque juntos con el disengagement, o sea, con la eliminación, digamos así, de los asentamientos, se bloqueó totalmente la libertad de circulación de los palestinos que viven en Gaza. Hoy en día, un palestino que vive en Gaza no puede físicamente irse de Gaza. Este es un aspecto que muchas veces no se subraya con suficiente fuerza. ¿Okay? Es prohibido. Hay un muro alto 9 metros, ¿okay?, que separa Gaza del resto, digamos, del territorio. Y hay unas puertas en este muro, y a uno toca sacar un permiso que las autoridades israelíes pueden dar a la gente para irse. Entonces, Gaza, con el disengagement, se volvió en una prisión, no hay un nombre distinto por eso, a cielo abierto. ¿Okay? Eso es Gaza, donde viven el 40% de los palestinos de la Nakba. Bueno, último tal vez elemento conjuntural. Ustedes saben que antes del ataque, los israelíes, el gobierno de Israel mató a Ahmad Jabari. Ahmad Jabari es un dirigente muy importante de Hamas, ¿okay?, que antes de ser matado estaba negociando con Israel. Era el jefe negociador de Hamas. Y estaba negociando con Israel. Y lo han matado. Han matado a un negociador. Eso es otro clarísimo signo, digamos así, del hecho que los israelíes no se están defendiendo. Los israelíes están atacando. Están atacando con la cabeza hacia Irán, que es lo que evidentemente quieren hacer. Bueno, ahora, si hablo demasiado me dicen, digamos, si tienen observaciones, hablamos de eso. Ahora me gustaría hablar de unos elementos más estructurales, digamos así. Aquí me toca decir, si ya saben esas cosas, me dicen y me callo. Pero, digamos, el punto es que en los medios internacionales, a mí eso siempre, yo quedo impresionado de eso. También en los medios colombianos, ¿okay?, siempre se habla de dos partes. Hay los terroristas palestinos y el Estado israelí. Y esas partes están luchando. Esa es la retórica que hay en los medios internacionales, también en los medios colombianos. Matar a Ahmad Jabari es el equivalente formal que matar a Hillary Clinton.
¿ok? No hay formalmente ninguna diferencia. Es como si alguien va a matar a Hillary Clinton, porque el gobierno de Hamas es un gobierno democráticamente electo. Y a este punto de la historia, digamos así, si hay uno de los poquísimos países árabes donde las elecciones han sido elecciones verdaderas, fue Palestina. Y yo siempre digo, cuando hablo especialmente con los estudiantes, que los Estados Unidos lograron, en su relación con el mundo árabe, hacer dos operaciones totalmente locas. O sea, atacar directamente o indirectamente a los dos pueblos árabes más modernos, Irak y Palestina. Irak, un país que tenía el nivel de capital humano netamente más elevado de todo el mundo árabe. El nivel de emancipación femenina netamente más elevado del mundo árabe. ¿Okay? Misma historia por Palestina. A veces la gente que no conoce Palestina se imagina Palestina como un lugar donde hay terroristas con la barba tanto larga que planean de matar a todos, etcétera, etcétera. Palestina es un lugar de gente, uno de los pueblos más amables del mundo, ¿okay? Es gente maravillosa, ¿okay? Más culto del mundo. Si ustedes viajan para Palestina, también los niños así hablan inglés y lo hablan muy bien, ¿okay? Si van a viajar para Israel y se pierden en un pueblito de Israel y no hablan el hebraico, digamos, no pueden comunicar, ¿ok? O sea, digamos, ese es otro elemento importante que uno tiene que realizar, ¿no? Digamos, Irak y Palestina son, pero de forma evidentísima, los países, digamos, la punta de modernidad del mundo árabe. Eran la punta de diálogo interreligioso del mundo árabe. Hay un ejemplo. Cuando voy a Palestina yo viajo bastante, pero digamos mi lugar preferido es Beilem. Beilem, entonces hablamos de una ciudad con una importancia histórica monstruosa, ¿ok? Beilem es una ciudad donde históricamente por siglos, siempre vivieron juntos los católicos, cristianos católicos y los musulmanos, sin ningún problema, por siglos. Un elemento fundamental de la estrategia de Israel, y eso es un elemento estructural, es el de dividir, es el divide et impera de los romanos, ¿no? Hoy en día, en Beilem, los católicos they are escaping, como se dice, se van, porque tienen miedo, ¿ok? Hoy en día, si una chica musulmana se enamora de un muchacho cristiano, es una tragedia. Le cuento un episodio, digamos, para que entiendan bien el punto. Hay un grupo de hermanas católicas, ¿se dice hermanas? Okay. Un grupo de hermanas católicas que trabajan en Beilem, son mujeres extraordinarias, digamos, que reciben las muchachas las muchachas musulmanas que quedaron embarazadas por un cristiano. Porque las familias, quieren matar y a veces matan esas muchachas, las familias de esas muchachas, Todo eso hace 25, 30 años no se podía ni pensar. Esto ha sido un cambio importantísimo, no se podía ni pensar. Empeoraron muchísimo a causa de este conflicto relaciones históricamente buenísimas entre las religiones. Eso es otro efecto muy importante del conflicto. Otro elemento que quiero subrayar, elemento estructural.
Ustedes se acuerdan que en el 93 Israel y Palestina hicieron un acuerdo, el acuerdo de Oslo. ¿Okay? Si hablan con los palestinos, le dicen eso. El 93 fue un momento de grande esperanza. En el 93 se creó la Autoridad Nacional Palestina. No había antes del 93 la Autoridad Nacional Palestina. Y la Autoridad Nacional Palestina era el embrión, digamos así, se dice embrión, el embrión del futuro Estado palestino. ¿Okay? Hay una autoridad. Hoy en día los palestinos siempre, digamos, se ríen de ellos mismos diciendo somos el único lugar en el mundo que no tiene Estado, pero tenemos dos gobiernos, el gobierno de Hamas y el gobierno de Cisjordania, que es verdad, ¿no? Es un único histórico. No tienen Estado, pero tienen dos gobiernos. Bueno, el primer mapa es el mapa de la Palestina histórica. Si leen un libro de geografía, todo este pedacito se llama Palestina histórica. ¿Okay? En el 46, o sea, un año antes de la resolución de las Naciones Unidas, la partecita blanca era la tierra de propiedad de los judíos, que era el 7% de la tierra. El 93% que quedaba era tierra de propiedad jurídicamente reconocida, no era una propiedad, digamos, entonces con papelitos, no era una propiedad convencional, digamos así, jurídicamente reconocida de los árabes, de los palestinos. Bueno, en el 47 hay el famoso, el bien conocido Partition Plan de las Naciones Unidas, el plan de división, digamos. Las Naciones Unidas le dan a Palestina la franja de Gaza, que era mucho más grande de la actual, ¿okay? Y la West Bank, la que nosotros llamamos Cisjordania, ¿okay? Y la parte blanca se vuelve el 55% del territorio total, ¿okay? Obviamente, los países árabes no podían aceptar esta solución. Y por eso empieza la guerra del 48, el ataque del mundo árabe. Porque el mundo árabe, obviamente, si van a comparar esos dos mapas, no podía aceptar una resolución de la ONU como esta. Los palestinos pierden la guerra, hay la Nakba en el 48. La Nakba, eso es un punto importantísimo y nunca los periódicos hablan de eso. Significa que una parte importantísima de la población palestina, a una parte importantísima de la población civil palestina, le tocó irse de sus casas, ¿ok? De sus casas, de sus terrenos, y empezaron a vivir en los que hoy en día llamamos los refugee camps, ¿okay? Los campos de desplazados, digamos, ¿okay? Refugiados. Bueno, entonces puede imaginarse la gente que tenía una casa, tenía relaciones afectivas, tenía recuerdos, etcétera, etcétera, le toca irse en el 48. En el 67 empieza otra historia, la otra guerra, la guerra de los 6 días, ¿se acuerdan? La Six Day War. Y los israelíes se ganan con esta guerra un pedacito de Cisjordania y otro pedacito de Gaza, como se ve muy bien de esos mapas, ¿ok? Y en el 67, con esta invasión, oficialmente, en las palabras de las Naciones Unidas, se puede hablar de territorios ocupados. Antes del 67, jurídicamente, no habían territorios ocupados, ¿ok? Los territorios ocupados
se vuelven como tales, digamos así, con la invasión del 67. Y hoy en los papeles de las Naciones Unidas, de la Corte Internacional de Justicia, etcétera, etcétera, el nombre oficial de West Bank y Gaza Strip es territorios ocupados. ¿Okay? Eso es algo que pasa en el 67. Les recuerdo que el confine de las Naciones Unidas se llama línea verde. ¿Okay? Todavía en los documentos se habla de línea verde. ¿Okay? ¿Qué pasa con los acuerdos del 93? Con esos acuerdos se crea la Autoridad Nacional Palestina y se crean en los territorios ocupados 3 áreas. ¿Okay? Todos los territorios ocupados están divididos en área A, área B y área C. No sé si saben qué es eso. La área A es una área donde la jurisdicción civil y militar es teóricamente de la Autoridad Palestina. La área B es la donde la jurisdicción civil es de los palestinos y la jurisdicción militar de los israelíes. La área C de los territorios ocupados, estamos hablando de los territorios ocupados, es la área donde la jurisdicción civil y militar pertenece a Israel. Bueno, la área C, por los acuerdos de Oslo, firmados de Yasser Arafat, ¿okay? Es el 59% de los territorios ocupados. Área C, donde la jurisdicción civil y militar es de los Estados Unidos. ¿Y qué es la área C? La área C incluye, digamos, todas la valle del Jordán, del río Jordán, que es la parte más fértil de esta tierra. Obviamente es la parte más fértil. Toda la valle del Jordán es área C. ¿Okay? Les repito, esto era el acuerdo que los palestinos que verdaderamente querían la paz habían firmado. Bueno, nos han sacado toda esta tierra, ok. Nos han sacado toda esta tierra, ok. Bueno, 59% de esta tierra es área C, ok, donde no podemos decidir nada. Eso significa concretamente área C, ok. No solamente la valle del Jordán, sino también todas las alturas. Palestina es una tierra, la tierra del Evangelio, la tierra de la Biblia, ¿no? Es una tierra toda así, ¿ok? Casi todas las alturas son área C, ¿ok? ¿Por qué? Porque arriba de todas las alturas hay los asentamientos, ¿ok? Los asentamientos significa, si ustedes se van a Beilem y suben la cabeza, okay, miran las alturas y ven grupos enormes de edificios, casas, etcétera, donde viven los colonos israelíes. Okay. Para llegar a esas alturas hay rutas donde los palestinos no pueden circular, porque es área C. Y la jurisdicción militar israelí decidió que en esta ruta solamente pueden circular carros israelíes, no pueden circular carros palestinos. ¿Ok? Bueno. Último elemento de área C. La área C fue creada de forma tal que los territorios donde los palestinos tienen la jurisdicción civil, okay, no están conectados. Lo ven, es una serie de islas. Okay. Y si yo vivo acá, para desplazarme allá, me toca pedir un permiso, me toca pasar un checkpoint. Cuando yo voy a Beilem, para irme a Jerusalén, la distancia física entre
las dos grandes ciudades de las tres grandes religiones monoteístas, ¿okay? La distancia física entre Beilem y Jerusalén es 6, 10 kilómetros, no más. Bueno, si quieren ir de Beilem a Jerusalén, ¿ok? Si tú eres un extranjero, bueno, te toca pasar por el checkpoint, ¿ok? Por el muro, 9 metros de muro, ¿ok? Hay un gate, una puerta, ¿ok? Pero te da, bueno, con el pasaporte italiano, con el pasaporte colombiano, tú vas donde quieras, ¿ok? Y tú puedes irte directamente de Beilem a Jerusalén. Si tú eres un palestino, hay una ruta especial que los palestinos tienen que hacer para ir a Jerusalén, ¿ok? En esa ruta especial hay los checkpoints. Y ahora quiero contarle, porque digamos, yo estoy muy cansado, digamos, de lo que leo sobre los periódicos de las dos partes, ¿no? Que es una vergüenza lo que escriben los periódicos. Y bueno, si un palestino quiere irse a Jerusalén, pero quiere irse a Jerusalén, no quiere irse para ver el Santo Sepulcro, no, para trabajar. Tiene que desplazarse para irse al trabajo, ¿ok? El trabajo empieza a las 8 de la mañana. A las 4 de la noche, ¿ok? Los palestinos empiezan a hacer la cola, ¿ok? Al checkpoint. Y se toman un tecito, en el mundo árabe se toma muchísimo el té, que es buenísimo. Se comen una cosa que es parecida a la repita, digamos, mientras esperan su turno para pasar el checkpoint. ¿Qué hay en el checkpoint? En el checkpoint hay un muchacho, o muchas veces una muchacha de 20 años, que le dice a señores de 50 años, y eso yo lo vi con mis ojos, de bajar los pantalones para ver si tienen armas. Ustedes saben que en el mundo árabe, digamos, hay un pudor, no sé si puede decir pudor, digamos, mucho más pudor de lo que hay acá o de lo que hay en Europa, ¿ok? Y bajar los pantalones. Cada día uno le toca levantarse a las 4 de la mañana, irse a otro lado para trabajar y después regresar, subiendo todas esas humillaciones. Okay. Y te toca hacerlo para que los soldados con las armas, te toca hacerlo. Y yo lo hago siempre de pasar por esos checkpoints porque quiero entender, quiero ver lo que pasa. Y me creen, a pesar de eso, la grande mayoría del pueblo palestino, yo siempre digo, el pueblo palestino es el pueblo más extraordinario del mundo, porque a pesar de todas esas humillaciones cotidianas, de los muertos, a pesar del argumento ridículo que Israel se defiende, Gaza son 1,5 millones de personas, no hay un puerto, no hay un aeropuerto, porque no se puede construir un puerto, no se puede construir un aeropuerto, ¿ok? Y tienen las armas viejas de Irán y Israel se defiende. Tzahal, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, se defiende. Es un argumento, es otra vergüenza, digamos, ¿no? A pesar de eso, el pueblo palestino es un pueblo, digamos, que quiere vivir. Y siempre te dicen, estamos mamados, como dicen ustedes, de hablar de guerra, conflicto, dolor, sufrimiento. Queremos vivir, queremos ir al cine, ver una película. Queremos estudiar. A mí siempre me encanta la actitud cuando trabajo con la Universidad de Beilem, digamos, de estos estudiantes que tienen una voluntad de emancipación, digamos así, ¿no? Gente que no puede salir de un muro. No sé si se dan cuenta. Estudian el inglés, estudian la matemática. Es algo, digamos, que a mí me toca mucho, me hace apreciar fuertísimamente este pueblo extraordinario que los medios internacionales intentan describir como un pueblo de peligrosos terroristas islamistas.
Es una mentira monstruosa. Palestina no es Arabia Saudita. ¿Ok? Hay pedacitos de Palestinas. ¿Ok? Pedacitos de Gaza, para ser más precisos, que después de todo eso se están volviendo Arabia Saudita. Eso es otro resultado de la política míope, digamos, de las potencias internacionales. Logran volver uno de los países árabes, de los pueblos árabes más modernos, ¿ok? Logran volverlo al medioevo. Y eso es un proceso que se puede explicar con todo lo que he intentado decirle. Con el 93, con la Autoridad Nacional Palestina, se crean los checkpoints y se crea el muro. El muro, que es una vaina horrorosa, el muro se queda todo adentro de la línea verde. ¿Ok? Entonces, los israelíes están tomando otros pedacitos de tierra, ¿ok? Tierra donde hay los olivos, tierra fértil, etcétera, etcétera. Yo conozco mucha gente en Calquiria. Calquiria es una ciudad, digamos, aquí no se ve, Calquiria está más o menos acá, ¿ok? En la parte norte occidental de Cisjordania. Mucha gente de Calquiria que para irse al campo donde trabaja, ¿ok? Agricultores, bueno, salen de la casa, ¿ok? Aquí hay mi casa, aquí hay el campo, me toca pasar la puerta del muro que está a 10 kilómetros, ¿ok? Hasta llegar a mi campo. Entonces, puede imaginar que pasó en esta parte de Palestina se producen muchas naranjas, ¿ok? Una vez se exportaban naranjas. Ahora los costos de movilización interna son enormes. Te toca llevar las naranjas hasta a la puerta del muro. A la puerta del muro hay los militares que te dicen, bueno, toca controlar, porque tal vez hay bombas en cambio de naranjas. ¿Ok? 3 días, 5 días, 10 días con los productos allá. ¿Ok? Entonces, los efectos económicos evidentemente son tremendos. El aumento de la pobreza, del desempleo, etcétera, etcétera. Esas son las causas estructurales del conflicto. Y ultimísimo elemento, ¿verdad? Ultimísimo elemento que a mí me parece importante. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Beilem, que es un grandísimo intelectual palestino, un hombre que habla 6 idiomas, una cultura maravillosa, digamos así. Es un hombre que vive en Beilem, trabaja en Beilem, y no tiene el permiso de ir a Jerusalén. ¿Okay? Es uno de los muchos casos que podría contarles. ¿Okay? No tiene el permiso de irse a Jerusalén. Solamente tiene el permiso de irse a Jerusalén por graves motivos de salud. ¿Okay? Tiene que morir para irse a Jerusalén. Bueno, este hombre me contaba una cosa importantísima que nosotros a veces no pensamos de forma suficientemente fuerte. Antes del 93, antes de Oslo, ¿ok? Bueno, no había la Autoridad Nacional Palestina, pero tampoco había el muro y tampoco habían los checkpoints, ¿ok? Y él, como muchísimos otros palestinos, tenía muchos amigos israelíes. Bueno, esta noche vamos a cenar donde los amigos de Tel Aviv. Era normal, porque no habían antes del 93, del acuerdo de Oslo, limitaciones a la circulación de los palestinos. ¿Ok? La creación de la autoridad, de los checkpoints, la creación de la idea de confine, ¿ok? Con eso empezaron las limitaciones de la libertad de movimiento.
Hoy en día, Fadi Kattan, que es este amigo del que estoy hablando, ni siquiera tiene el permiso de irse a Jerusalén. Se imagina a Tel Aviv es imposible. ¿Ok? Y entonces siempre me dicen, mira esos estudiantes, nosotros trabajamos en la universidad, yo tengo 50 años, tú tienes 47 años, bueno, mira esos muchachos, tienen 20 años, nacieron después del 93, nunca vieron un israelí. Eso es un elemento crucial. En una población que tiene una demografía muy joven, los palestinos son muy jóvenes, ¿ok? Hay una porción de población que nunca se fue a cenar a Tel Aviv, a almorzar a Jerusalén. Nunca tuvo la posibilidad de hablar con un israelí. Y viceversa. Un muro es una barrera que separa dos partes. ¿Okay? En este sentido, yo creo que el 93 fue, a pesar del optimismo internacional, ¿se acuerdan el jardín de la Casa Blanca? ¿No? Rabin y Arafat. ¿Okay? El 93 fue una tragedia. Esto ha sido el momento, digamos, en el que empeoraron las condiciones estructurales del conflicto. El 93 ha sido una tragedia. Yo creo que es suficiente, digamos, si tienen observaciones o preguntas, aquí estoy. Buenísima pregunta, digamos. A los palestinos les gusta mucho reír y se ríen de todo. También se ríen de las figuras sagradas de la historia palestina. Yasser Arafat. ¿Okay? Hay un chiste que se cuenta en Palestina. O sea que a las 11 de la mañana Arafat había acabado la plata. O sea, Arafat, todos los palestinos saben que Arafat era un hombre muy corrupto, ¿okay? Y les pagaba a muchísima gente, ¿okay? Y a las 11 de la mañana ya la plata se acababa, digamos, ¿no? Y siempre te dicen eso los palestinos. Pero también te dicen otra cosa. Era un hombre corrupto, un hombre de poder, digamos así. Pero ha sido un líder político extraordinario. Si ustedes piensan a otros pueblos masacrados, como los palestinos, el pueblo armenio, el primer ejemplo que tengo en la cabeza, ¿quién conoce en el mundo la cuestión armenia? 5 profesores en un lado del mundo. Okay. El mérito histórico de Arafat, que los palestinos reconocen a Arafat, es que ha sido un líder capaz de transformar la cuestión palestina, o sea, de un pueblo pequeñísimo. Hoy en día los palestinos que viven en los territorios son 6 millones de personas. Okay, entonces estamos hablando de un departamento pequeño de Colombia. Okay, estamos hablando de un pedacito de Bogotá. Y Yasser Arafat ha sido capaz de volver la cuestión palestina una cuestión mundial, internacional. Eso es el grande mérito de Arafat, y todos los palestinos que saben que era un hombre corrupto, etcétera, etcétera, te dicen eso. Era un líder político. Saben cómo llaman a Abu Mazen, que es el actual presidente, digamos, palestino. Lo llaman, para ridiculizarlo, el alcalde de Ramallah. Okay. Eso es muy significativo, digamos, ¿no? Arafat era un líder internacional. Abu Mazen, sí, el alcalde de Ramallah. O sea, ni siquiera logra, digamos, tener el poder sobre Cisjordania, pero solamente en Ramallah. Okay. Eso para darte la idea, digamos, de la percepción de Arafat en el mundo palestino. En el primer caso, la postura de las Naciones Unidas hacia Palestina.
Digamos, las Naciones Unidas, desafortunadamente, como todos sabemos, no cuentan nada. ¿Ok? Las Naciones Unidas producen resoluciones que nadie respeta. ¿Ok? La posición, y esa desafortunadamente es la verdad, ¿no? Las Naciones Unidas cuentan en el sentido que las agencias de las Naciones Unidas producen un trabajo de investigación muy bueno, ¿ok? Y un trabajo humanitario muy bueno. Esos son las Naciones Unidas. Pero políticamente no cuentan nada. ¿Ok? Es un maravilloso centro de investigación y de ayuda humanitaria. En el caso de Palestina, Naciones Unidas significa UNHCR, que es la Agencia de las Naciones Unidas por los Refugiados del 48. ¿Ok? UNHCR tiene un budget, ¿ok?, que es el doble del budget de la Autoridad Palestina. O sea, económicamente hablando, el gobierno de los territorios ocupados no es la Autoridad Nacional Palestina, es UN, ¿ok?, en la forma específica de UNHCR, ¿ok? Entonces, eso es el punto inicial. Entonces, la evolución política de las Naciones Unidas no ha cambiado mucho. Las Naciones Unidas siempre han producido resoluciones en favor del pueblo palestino. ¿Okay? La Corte Internacional de Justicia ha declarado oficialmente ilegal el muro, ¿okay?, ordenando a Israel de tumbar el muro, pagar las reparaciones a los agricultores que han perdido la tierra, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero Israel no lo hace. O sea, la posición política de las Naciones Unidas siempre ha sido en favor de Palestina, pero no le importa nada a nadie. Mundo árabe, eso es un punto importantísimo. Yo creo que ahora están cambiando las cosas en la relación entre el mundo árabe y Palestina, especialmente por el cambio que se realizó en Egipto. Ustedes saben que los así llamados hermanos musulmanes ganaron las elecciones, las ganaron también en Tunisia. Hamas ganó las elecciones en Palestina, pero Hamas no está reconocido, ¿no? Es un grupo terrorista según la clasificación de los Estados Unidos, y no solamente de los Estados Unidos. Bueno, este cambio puede ser potencialmente importante, el cambio en Egipto, porque hasta, digamos, a este cambio, hasta Mubarak, ¿okay?, los palestinos no tenían un apoyo importante del mundo árabe. ¿Por qué? Los dos países árabes más importantes, Egipto y Arabia Saudita, estaban con los Estados Unidos. Sí, claro, en las reuniones de la Liga Árabe siempre sacaban declaraciones oficiales que por la independencia del pueblo palestino, etcétera, etcétera. Pero de hecho, okay, la familia real saudita y Mubarak estaban con los Estados Unidos. Era un aliado perfecto de Israel. ¿Okay? Entonces la parte más importante de los gobiernos árabes no apoyaba a los palestinos. Al contrario, siempre vivieron los palestinos como un problema. Esos palestinos, es desde hace muchísimo tiempo que van a crear problemas, porque hay los palestinos que se viven en Jordania, son los más pobres de Jordania. ¿Okay? Los palestinos que se viven en Siria son los más pobres de Siria. Son los palestinos de la Nakba. ¿Okay? Entonces, siempre han vivido los palestinos como los pobrecitos que crean problemas políticos, crean desórdenes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que la evolución de
este último año es interesante, porque, especialmente por lo que está pasando en Egipto. Ustedes saben que en los últimos días el premier de Egipto visitó a Gaza, ¿ok? Dio una conferencia de prensa juntos con el líder de Hamas, ¿ok? Y no solamente hay esos hechos formales, pero tienen su importancia, hay también hechos sustanciales. Los famosos, bien conocidos túneles, ¿okay?, que hay entre Gaza y Egipto, ¿okay?, a los tiempos de Mubarak, 2 días, el 70% de los días estaban cerrados. ¿Okay? Ahora siempre están abiertos, que es un cambio sustancial en este momento por la gente de Gaza. ¿Okay? Entonces, la evolución del mundo árabe, igual Egipto, a mí me parece muy importante. Hablando de relaciones intra-árabe, muchos líderes de Hamas, los terroristas, muchos líderes de Hamas se están siempre más acercando, digamos, al mundo sunita, ¿ok?, y alejando del mundo chiita, se dice, ¿ok?, que es una evolución muy interesante, ¿ok? En este sentido hay unos estudiosos de estrategia políticas que dicen una cosa interesante. Otro motivo por el cual tal vez Israel y los Estados Unidos están ahora pensando atacar Irán. Porque Irán, chiita, en este momento es débil. Débil porque años y años de sanciones económicas. ¿Okay? Muchos líderes radicales del mundo árabe que se están desplazando hacia los sunitas. ¿Okay? Bueno, eso es el momento. Es el momento de debilidad de Irán, ¿okay?, y otra razón, digamos, que puede justificar la elección israelí norteamericana de este último mes. Los palestinos son semitas, ¿no? Exactamente como los judíos. Entonces, eso es un punto. Ni siquiera uno empieza a hablar de eso. ¿Ok? Sería como decir que un colombiano es anticolombiano. Es igual. O sea, una idiotez total. Un palestino es un semita. ¿Ok? Primero. Segundo, el sionismo. Cierto, hay antisionismo. La lucha de los palestinos es, digamos, antisionista, sí por sionismo. Sí, con la palabra sionismo vamos a identificar el movimiento sionista del 48, ¿ok? La limpieza étnica, la Nakba, la planearon los sionistas. Entonces, sí, cierto, hay antisionismo, ¿ok? Pero digamos, antisionismo no es una actitud contra un pueblo, ¿ok? Les repito lo que me contaba el decano de Beilem, ¿ok?, de la Facultad de Ciencias Económicas. Esta era gente que tenía amigos israelíes, ¿ok? No es una... Los palestinos no tienen... Verdad, si se van a Palestina, un palestino no tiene nada contra un israelí, ¿ok? Ese es un punto importantísimo porque está afuera de la imaginación colectiva. No tiene nada, ¿ok? Absolutamente nada. El punto es político. Los palestinos es gente inteligente. ¿Por qué tengo que estar bravo contra un israelí de 18 años que ni siquiera sabe dónde vive? ¿Ok? O sea,
Esas categorías son categorías del mundo afuera. La categoría de antisemitismo es ridícula, pues, es un error. ¿Okay? Y la categoría de anti un movimiento que planeó la Nakba, sí, obviamente. ¿Okay? Pero no hay nada contra la población israelí. Yo nunca quiero ver a un israelí hablar con un israelí. No. Y también en Israel hay muchas ONG israelí que hacen un trabajo maravilloso. Esas mapas son de una ONG israelí. ¿Okay? Especialmente entre los jóvenes. ¿Okay? Hay también, obviamente, los fanáticos, hay fanáticos también en Palestina. ¿Okay? Pero en ambos casos estamos hablando del 2% de la población. La gente es gente normal. Eso es algo que normalmente uno no entiende. Yo quiero enamorarme, casarme, ir al cine y estudiar, entender. Gente normal. ¿Okay? En Israel, especialmente, eso es un signo, digamos, positivo. Hay muchos jóvenes que hacen parte de esas ONGs, que hacen un trabajo maravilloso para la paz. ¿Okay? Pero evidentemente, esta es una región que tiene una damnación. ¿Okay? Es la región del petróleo. Es la región de Arabia Saudita. ¿Okay? Eso es el grandísimo problema. Y Israel sirve a los Estados Unidos. Alrededor de Israel hay 22 países árabes. ¿Okay? Sirve una presencia militar fuerte en el medio de esta región estratégica. Eso es el punto. La primera pregunta es fácil, digamos así. Las relaciones entre Hamas, tenemos que decir algo de malo de los palestinos. ¿Okay? Y es eso. Los palestinos en este momento no tienen ninguna actitud estratégico-política porque se están políticamente matando entre ellos. ¿Okay? Las relaciones entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina son pésimas. ¿Okay? En el 2006 Hamas ganó las elecciones, no solamente en Gaza, ganó las elecciones. ¿Okay? Después, ¿se acuerdan? Las sanciones internacionales. Europa tiene en este sentido una culpa fuertísima, porque si hablamos de ayuda al desarrollo, ustedes saben cuál es el país al mundo que se gana más plata como ayuda al desarrollo, clasificada como ayuda al desarrollo. Israel. Es la plata de los Estados Unidos para comprar armas. ¿Okay? Y es el país en las estadísticas internacionales. ¿Okay? Es el país entonces, los Estados Unidos le dan la plata a Israel, que la utiliza para destruir Gaza. Europa le da la plata a los palestinos, ¿okay? Que la utiliza para reconstruir. Sí, es así. ¿Okay? La ayuda al desarrollo es el 70% de la economía en esos territorios. La autoridad palestina paga los salarios, ¿okay? Con la ayuda al desarrollo. ¿Okay? Es el 70% de la economía. Bueno, las relaciones son pésimas, porque cuando Hamas ganó las elecciones, de un lado habían las reacciones internacionales que no, Hamas no se puede. ¿Okay? De otro lado, había también la reacción de la Autoridad Nacional Palestina, que no aceptó eso. ¿Okay? Y desde entonces las relaciones son absurdas, ¿okay? Siempre pelean, nunca expresan una posición común sobre un problema. Solamente cuando hay Israel que está lanzando las bombas, entonces, cierto, ¿ok? Pero entonces son pésimas y esto le hace mucho malo a los palestinos. Eso es un error de los palestinos.
En eso se ve que no hay más Arafat. En eso. Yo siempre digo eso. Con Arafat habría sido imposible esa división política. Arafat, ese era el otro grande mérito histórico de Arafat, de guardar unido un pueblo en el nombre de su causa. Arafat era también un hombre muy estratégico e inteligente. Era un hombre que por la Navidad se iba a la misa católica, participaba y era un musulmano, era un líder reconocido como tal de todos. ¿Okay? Y muerto Arafat, es muerta la unidad política palestina. Eso ha sido otro mérito increíble de Arafat. La segunda pregunta, 2 estados, un solo estado. Ay, no sé. La segunda es muy difícil y muy interesante. Honestamente, yo escuché muchos intelectuales que tienen un conocimiento increíble del problema en favor de la solución de un Estado y otros que tienen un maravilloso conocimiento del problema en favor de la solución de 2 Estados. Y ambos desarrollando argumentos sólidos. ¿Okay? Honestamente no tengo una opinión, digamos, tengo una cierta preferencia por la solución un solo Estado y después te digo por qué. Pero me queda más fácil contestar a tu otro pedacito de pregunta que quieren los palestinos. Yo siempre cuando voy en Palestina hago una especie de referéndum, digamos, con los estudiantes, con los amigos. La mayoría de los palestinos está en favor de la solución un Estado. Y eso yo no lo esperaba. Los palestinos, después de años y años de humillación, es gente muy realista. Eso me gusta muchísimo. Hay gente que dice, bueno, tenemos que vivir. Okay, tenemos que buscar soluciones posibles. Okay. Y te dicen, bueno, hacemos un Estado donde hay 2 comunidades, como Bélgica, donde hay la comunidad francesa, digamos, la Valonia, y la comunidad holandesa, digamos, no sé cómo se dice en español, Flandra. Y hay otros ejemplos, ¿okay? De estados multinacionales. Muchos palestinos tienen esa preferencia porque dicen es un elemento de realismo. Nunca los israelíes nos darán el Estado. ¿Okay? Hay mucha gente en la Knesset que está en favor de Eretz Israel, la grande Israel. ¿Se imaginan si nos dan un Estado? No. Entonces, estamos dentro de un mismo Estado, donde hay multinacional, donde hay 2 comunidades, evidentemente 2 pueblos distintos, el pueblo judío y el pueblo palestino árabe, tienen color distinto de la piel, ¿no? Y de esa forma, dicen los palestinos, va a ser mucho más fácil para nosotros desplazarnos, trabajar, vivir. ¿Ok? Y bueno, no tenemos el Estado palestino. Cuando otro elemento es un pueblo muy simpático. Ustedes saben cuando Abu Mazen se fue enfrente de la Asamblea de las Naciones Unidas para la declaración del Estado palestino, ¿no? Y hay unos países en el mundo que reconocieron el Estado palestino, grandísimo mérito de América Latina. América Latina es uno de los continentes que más reconocieron al Estado palestino. Bueno, en el día del discurso bellísimo de Abu Mazen a las Naciones Unidas, yo estaba en Ramallah, ¿ok? Los palestinos estaban muy felices, ¿cierto? Okay, porque era un momento simbólicamente importante por ellos. Un líder palestino a las Naciones Unidas a decir Estado palestino, ¿ok? Y en el mismo tiempo decían, sí, bueno, estamos jugando para hacer un día de fiesta, ¿ok? Nadie cree en eso. Dicen, no es más realístico 2 estados. Queremos vivir, queremos desplazarnos. Queremos trabajar,
etcétera, etcétera. Y realísticamente la solución tiene que ser esa. Los argumentos políticos más refinados, no sé. Yo soy economista, no soy un politólogo. Muchas gracias. A usted. Bueno.